El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchéis este episodio que hace el tercero de esta segunda temporada y en el cómputo total de episodios de este podcast dedicado al canto, a las prácticas históricas, los teóricos, las metodologías de aprendizaje, hace, como digo, el capítulo número 43. Ahora damos un salto desde el último episodio donde hablaba de la familia Crivelli, estos grandes cantantes del siglo XIX que fueron cantantes y uno de ellos fue también maestro de canto muy afamado. Pues vamos a dar un salto bastante grande y nos vamos a ir a 1789, 1790 y a Roma, donde Luigi Antonio Sabatini, menor conventual, maestro di capilla, estoy leyendo la portada de su tratado, maestro de capilla en la Basílica Constantina de los Apóstoles en Roma y en el presente en aquella del Santo en Padua. Él era Luigi Antonio Sabatini, era un religioso, músico, alumno del padre Martini, este factotum realmente de la música en el siglo XVIII, porque fue, digamos, quien enseñó a muchísimos músicos y, digamos, organizaba de alguna manera todo el mundo musical, ¿no? Prácticamente en toda Europa, desde su cátedra, ¿no? Su sede en la Academia Filarmónica de Bolonia. No hay que olvidar que el mismísimo Mozart hizo el examen de ingreso a la Academia Filarmónica de Bolonia siendo muy jovencito y suspendió. Y fue el padre Martini quien arregló ese ejercicio de contrapunto que tenía errores siguiendo un poco el contrapunto severo, las técnicas del contrapunto severo que se enseñaban en los conservatorios. Martini, el padre Martini, que era muy inteligente y muy atento a todas las líneas estéticas sobre la música en su época, pues se dio cuenta inmediatamente del genio que tenía y corrigió de manera sutil estos errores en el contrapunto para que Mozart pudiera ser miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia y por tanto pudiera ejercer como maestro compositor y estrenar obras en los estados vaticanos a los que pertenecía Bolonia. Hay que entender que cualquier músico que se preciara tenía que tener este título de académico filarmónico de Bolonia, porque aparte de ser un título que daba cierto prestigio, cierto honor, le permitía ejercer la música. Era una especie de un colegio profesional, como hoy en día podía ser el colegio de abogados o el colegio de médicos. O sea, si tú no estás colegiado o federado o llámese como sea, pues no puedes ejercer en esta profesión. Pues algo así era la Academia Filarmónica de Bolonia. Bueno, como digo, Luigi Antonio Sabatini fue alumno del padre Martini y él nace en 1732 en Padua. Ingresó muy joven en la Orden de los Frailes Menores Conventuales y falleció en el año 1809, ya inaugurando el siglo XIX. Estuvo en contacto con la Academia Filarmónica de Bolonia y fue más que un músico práctico, un músico que dedicó su vida a los escritos teóricos y prácticos sobre la música, como este que hoy quiero darle paso en este episodio del podcast. Bueno, volviendo con el tratado, ¿por qué quiero hablar de Luigi Antonio Sabatini de Minori
conventuali, como él mismo se tilda en esta portada de este tratado, que por cierto se puede encontrar fácilmente en Internet, en la página que tanto visitamos todos los músicos, Petrucci Music Library o IMSLP para los amigos. Este tratado tiene un título che dice, che reza, Elementi teorici della musica con la pratica de medesimi in duetti e terzetti a canone, accompagnati dal basso ed eseguibili sì a solo che a più voci, lo cual quiere decir elementos teóricos de la música con la práctica de los mismos en duetos, tercetos, en canon acompañados del bajo y que se pueden seguir, que se pueden interpretar, sea a solo voz o a más voces. Pues lo que me llama la atención de la cantidad de tratados que hay en esta época y en el siglo XIX, ni digamos, ¿no? Es que me ha parecido un tratado eminentemente práctico y con un sentido del humor pues muy, muy ostensible, porque Sabatini no solamente te está dando, tiene 3 partes el tratado, ahora haremos un recorrido lo más rápido posible para que no se alargue mucho el capítulo de hoy. Lo que más me ha gustado es que él no solamente da unas ideas teóricas en el texto, sino que lo ejemplifica con una serie de ejemplos musicales que normalmente vienen escritos en canon. Quiere decir, todo lo escribe en canon, es decir, un canon es una melodía que se repite ad infinitum, es decir, hasta que uno quiera, y que se repite esa melodía por varias voces, puede ser un canon a una voz, a 2 voces, a 3, a 4 o a 27. Y lo gracioso del tema es que se puede seguir hasta que digamos, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues él ejemplifica todos los elementos que él trata en el tratado con ejemplos de cánones. Empieza el tratado, la primera parte, con un pequeño discurso a los lectores, donde él dice que fue alumno del padre Martini, y ya empieza en la primera, como que estaba comentando, en la segunda página, ya comienza con un canon que dice Nec valet quisquam dicere ecce hoc recens est. Un canon a 4 voces, nada más y nada menos. Lo escribe en notación moderna ya, en notación moderna, pero en claves antiguas. Esto de las claves antiguas ya sabéis, antiguamente, hasta que se ha adoptado un poco en la música vocal, me refiero siempre, se ha adoptado la costumbre de escribir en clave de sol y en clave de fa. Antiguamente cada voz o cada registro vocal cantaba en una clave particular. Las sopranos cantaban en clave de do en primera, los altos en clave de do en tercera, los tenores en clave de do en cuarta y los bajos en clave de fa en cuarta o fa en tercera línea. Lo cual pues da un ejemplo maravilloso de lo que yo siempre he pensado. Enseñemos a nuestros alumnos cantores y a los cantantes en general a leer en la clave histórica correspondiente, porque, por ejemplo, todas las sopranos, todos los tiples, pues deben de dominar perfectamente la clave de do en primera, que es la clave en la que Sabatini escribe los ejemplos. Los cánones son muy sencillos, normalmente de 2 o 3 pentagramas, muy poquitos compases, pero le valen para ejemplificar todos estos elementos de la música. La primera parte del tratado corresponde a los elementos de la música y elementos teóricos. Ya coloca en la primera página de esta primera parte otro canon a 4 voces que dice qui manducat non manducan tem manducantem non spernat non. Elementos de la música. Empieza con las definiciones, habla de las letras mayúsculas, minúsculas y dobles para las notas graves, respectivamente, agudas y sobreagudas. Luego habla de las sílabas, cómo se denominaban efectivamente las
las letras, las notas antiguas, a la miré, be fa be mi, ce sol fa ut, etc. El a mi, fe sa ut, ge sol re ut, ¿no? Todas estas denominaciones antiguas que explica Sabatini porque estamos, como sabéis, en un periodo de cambio en la denominación de las figuras de la música. Él habla de dónde se escribe la música, el rigo musical, es decir, las líneas de la música, las figuras que componen la música, donde te coloca, por ejemplo, una tabla índice de las figuras de la música, que son 10. Máxima, lunga, breve, semibreve, mínima, semimínima, croma, semicroma, fúsea y semifúsea. Y te lo coloca de una manera muy sencilla de ver. Luego sigue con más cánones. Escribe chi non canta, no non canta. E purtante, chi non canta, no non canta. Es otro canon a 7 voces, ni más ni menos. Sigue poniendo cánones donde ejemplifica todas las figuras musicales. Cánones, todo cánones. Esta primera parte son páginas y páginas de cánones, o sea que es como una especie de tratado de solfeo donde habla de todos los elementos. Sigue con los accidentes, es decir, las cuadro y sostenidos, todas las indicaciones que modifican la altura hacia abajo o hacia arriba. Sigue, estoy pasando, perdón si voy un poquito lento, de las 7 claves, explica cuáles son las claves de contralto, lo que he dicho un poco, poniendo. Es curioso que ya aquí te coloca las claves de violín, que es la clave de sol, soprano, mezzo soprano, contralto, tenor, barítono y bajo. Coloca todas las claves donde se usan. Curiosamente, lo que decía antes de fa en tercera y fa en cuarta, para que lo sepáis, el barítono lo escribe en fa en tercera línea y el bajo en fa en cuarta línea. Este es el cambio quizá que hoy en día se ha dejado de usar, esta fa en tercera. Es más raro escuchar. Dice en el capítulo segundo de la lectura de las notas, o sea, del solfeo, de lo que se llama solfear. Y él habla, por supuesto, ejemplificando todo con cánones ad hoc. Capítulo de los tonos, capítulo primero, sigue hablando, capítulo segundo, de las variaciones del tono per los accidentes. Accidentes quiere decir alteraciones. De las variaciones del tono per la cuarta alterada con sostenido. Bueno, sigue todas las partes de todas las especies, capítulo tercero, los tonos de tercera menor, tercera mayor. Bueno, no me quiero alargarme demasiado. Del modo fácil de solfear con todos los tonos, donde te da una explicación teórica y luego lo ejemplifica con otro canon que dice el texto: qui finisce la teorica or preparati alla pratica, ma queste la parte si teorica sprezza ognun quel che non sa. Aquí termina la teórica, ahora prepararos para la práctica. Pero si la parte es teórica, cada uno lo desprecia que no lo sabe, ¿no? O sea, que es importante saber la teórica. La sección capítulos y artículos del índice de esta parte acaba la primera parte, esto es, vale. Y ahora empieza con la segunda parte donde habla de todas las escalas en todos los tonos. El sistema, esto es interesante porque habla del sistema antiguo, o sea, de las mutaciones, y luego pasa al sistema moderno, o sea, sin mutaciones. Sigue. Vale, ahora vamos ya a la parte segunda, elementos teóricos de la música con la práctica. Pone de nuevo el título y va a la parte segunda, que ya tiene otra fecha, en Roma 1790, es decir, un año más tarde publica la segunda parte. Ahora lo tenemos todo seguido, pero corresponde al año siguiente.
Bueno, como digo, la parte segunda, serie de las escalas, lo subtitula y empieza con otro canon, es decir, con notación musical, empieza con otro canon que dice el texto. Le scale ti presento, vedi di star attento, che se lei intuonerai bene, tu canterai le scale, sì, le scale, che solo è ciò che vale la voce ad intonar. Estas son las escalas que te presento. Mira de estar atento para que las entones bien, para que tú cantes y las entones bien, básicamente, ¿no? Este es el texto, es muy divertido, sería muy divertido hacer un disco con todos estos cánones de Sabatini. Vale, muy bien. Empieza con una indicación sobre el acompañamiento del vaso, es decir, sobre el acompañamiento del bajo continuo, porque todos estos ejercicios, no sé si lo he comentado, todos estos ejercicios vienen con un acompañamiento de bajo continuo, es decir, un bajo cifrado. Pone la cifra para poder armonizar sobre el bajo. Normalmente se dice así. Empieza con una práctica de mutaciones, luego una práctica sin mutaciones, es decir, una melodía, una escala donde se tiene que hacer con diferentes medidas, más cortas, más largas. En definitiva, toda una serie de ejercicios, luego sigue con una escala sincopada, sigue de otra manera, escalas interrumpidas con variaciones de movimiento y de figuras, o sea, va añadiendo diferentes figuras. En fin, hay un montón de ejercicios. Luego empieza con los saltos, es decir, ejercicios de solfeo, estos son solfeos puro y duro, con saltos de cuarta, saltos de quinta, es decir, todos los saltos de sexta, de séptima, de octava. Luego da un pequeño discurso también, una página de discurso donde habla de la práctica de las 7 claves con con una serie de divertimentos, él lo llama divertimentos sobre la clave de soprano, y te coloca diferentes ejercicios en todas las claves correspondientes a las distintas voces. Bueno, toda esta parte es básicamente una cuestión más de solfeo y de estilo y de práctica de las claves que un tratado propiamente de canto. Bueno, toda esta segunda parte. Luego, hay un ejercicio que me ha llamado mucho la atención porque dice, lo titula así: solfeo con note di molto valore per dar campo di fermare e espandere la voce, es decir, traduciendo, solfeo con notas largas para practicar el sostener y expandir la voz o el sonido, porque ya sabéis que la voce en italiano se puede entender como sonido propiamente dicho o como eh, notas o sonido o instrumento. Luego hay otro, sigue más adelante con el discurso que hace sobre el falseto, y aquí me ha llamado la atención porque te coloca otro canon a 3 voces donde él discurre la manera, digamos, ejemplifica la manera en que hay que unir las dos partes de la voz, o sea, parte de pecho con parte de cabeza. Y el texto de este canon, que os recomiendo mucho que lo veáis, dice: se alla voce del falsetto quella unir vorrai di petto, col seguente solfeggetto proverai quanto ti ho detto, e di più io ti prometto che agli acuti giungerai. Es muy divertido porque dice, en la traducción grosso modo dice, si a la voz de falseto, si al sonido, en este sentido yo traduciría mejor, si al sonido del falseto quieres unir aquel de pecho, con este solfeíto, con el siguiente solfeíto, vas a probar todo esto que te he dicho. Y sobre todo te prometo
que llegarás a los agudos, ¿no? Esto se lo podíamos pasar a todos los tenores del mundo para que lo practicaran. Luego, a continuación, hay un solfeo que, como digo, son cánones a dos voces, ¿eh? O sea, se puede hacer solo una voz o a dos voces, lo cual me parece súper original. Que reza: solfeo per fare acquisto del falsetto e volatine, es decir, solfeo para conseguir el falseto y las escalas. Volatine hay que traducir como escalas, sin más. Existe en castellano volatina, ¿eh? Volata, más bien, ¿no? En el 16-17 se hablaba de volatas. Los siguientes ejercicios solfeos hablan del trino, y pone ejemplos y dice que cómo hay que cantar el trino. Y aquí viene la discusión eterna si en esta época el trino comenzaba por la nota real o por la nota superior. Y en este sentido quiero citar lo que dice Sabatini sobre el particular. Lo digo en italiano, perdón, traduzco directamente del italiano. Sobre esta cuestión nace entre los cantantes, si se debe comenzar el solfeo veloz de la nota superior que se añade o de la principal que ya está fijada con la voz. Aquí no se quiere decidir ninguna cosa sobre esta materia, que depende totalmente del buen gusto y de la gracia del cantante. Solo basta con añadir los ejemplos de tal manera que se entienda esta controversia. Es decir, él no toma partido, pero sí da los ejemplos para que se pueda entender muy bien cómo se canta el trino. De tal manera, una página más adelante, la página 74, Pollock escribe otro canon a dos voces: solfeo per fare acquisto del trillo e dargli principio in varie maniere. Es decir, solfeo para adquirir el trino, para perfeccionar el trino y darle principio de varias maneras. Es decir, lo hace de varias maneras con notas reales para que el alumno pueda ver cuál es la manera que le puede venir mejor. El siguiente solfeo, formato de apoyaturas y de síncopas, es otro solfeo en 3x8, página 76, muy interesante, y acaba esta parte de la segunda parte con otro canon que dice: ecco il fin di questa parte che quel sigue più diletta, che ne dici di quest'arte, bella sì, ma fa sudar. Bella sí, ma fa sudar. Es, digamos, el resumen un poco de lo que supone el aprendizaje de la música. Aquí está el fin de esta parte. Lo que sigue más adelante es más divertido. ¿Qué me dices de este arte? Bella, sí, pero hace sudar. Pues ni más ni menos que es la realidad de cualquiera que estudia la música. Sigue la tercera parte de este tratado de Sabatini. Pues esta tercera parte se dedica ya más a una parte, estoy viendo la fecha, en Roma 1790, es decir, la tercera parte también es del año 1790. La parte tercera es, digamos, la parte más práctica y reza solfeos a dos y a tres voces sobre las escalas y los saltos. ¿Mm? Pues aquí básicamente toda esta tercera parte ya se dedica a lo que podríamos decir eh, una parte más de recreación, porque está hablando ya, una vez dominada la parte mecánica del aprendizaje de la notación, ya aquí lo que te coloca Sabatini es una parte más para dominar el estilo del canto, adaptando todo aquello que se ha
estudiado en las dos primeras partes, aunque también de manera práctica, no quiero decir que sea solo teórica. Lo interesante, como he dicho durante todo el episodio, y lo que más me ha llamado la atención, es que todos los solfeos son cánones a dos voces. O sea, es impresionante, porque ya cantándolo a una sola voz ya me parecen algunos realmente complicados, pero es que no es que solamente lo escriba a una voz, sino que te lo está escribiendo a canon a dos voces. Estoy mirando si hay alguno a tres en cuanto a los solfeos y estoy viendo que no, que son a dos voces. Estoy pasando las páginas porque tengo en digital el tratado de Sabatini. Canone a dúo, todos, como digo, son con el bajo continuo y, y luego añade al final, añade también algún solfeo con texto, pero con un texto siempre con este sentido del humor de este minor conventual, ¿no? de este religioso. El último solfeo dice solfeo décimo y último de esta tercera parte, pero lo gracioso es muy, muy divertido y complicado, pero ya le coloca un texto como para finalizar este ejercicio de teórica práctica que hace Sabatini. Y dice así: "Ya le scale fatte abbiamo, già li salti possediamo, già li salti possediamo, ed intoniamo ancor ed intoniamo ancor. Tocca a voi, signor maestro, di insegnarci le graziette che le chiamano smorfiette tanto grati in oggidì, che fan tutti innamorar. Tocca a voi, signor maestro, ora noi insinuare la maniera di cantare e la voce agilitar, alitare, la voce agilitar". Estoy viendo, ya li salti posediamo y luego repite. ¿eh? La traducción, y con esto finalizo este episodio que se me ha ido un poquito de tiempo, ya tenemos las escalas, ya poseemos los saltos y entonamos también. Ahora os toca a vosotros, señor maestro, a vos, señor maestro, a enseñar estas gracietas. Las gracietas son los adornos, ¿entiende? A las cuales llamamos smorfiete. Esto no sé ni cómo traducirle, smorfiete. Que son tan gratas hoy en día y que hacen enamorar a todo el mundo. A vos toca, señor maestro, y a nosotros insinuar la manera de cantar y agilidad y darle agilidad a la voz. Bueno, pues esto es un poco el resumen del estilo del bel canto del siglo XVIII. Hay que conocer todas estas maneras de agilizar la voz y al mismo tiempo darle un contenido belcantista con estas gracias, estos adornos que hacen enamorar a la gente. Y espero que también os haya hecho enamorar y no haya sido muy pesado este episodio sobre Sabatini. Como siempre, recomiendo ir a las fuentes y leer a esta gente que sabía tanto de música y que afortunadamente lo dejaron escrito para el futuro y que hoy en día, después de tantos años, podamos acceder de manera tan fácil a todo este material que no tiene precio. Un saludo y hasta el próximo episodio.